acabé. Hola a todos, ¿cómo están? Este Facebook Live durará aproximadamente 30 minutos y hablaremos sobre las fake news y el estrés. Como invitada especial tenemos a Romina Ruiz Goiriena, periodista estadounidense. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy emprendedora guatemalteca, coach transformacional, experta en manejo de estrés y proveo herramientas a personas exitosas para que encuentren el balance de vida que desean. Si me escuchan bien, por favor, denle like y comenten aquí abajo. También les pido me sigan dando retroalimentación de cómo se escucha el sonido. Y quiero que también me cuenten si hay algún tema relacionado al estrés que les gustaría que tocáramos en los Facebook Live. Porfa, escríbanlo abajo. Así que sin más, quiero presentarles a Romina Ruiz Goiriena. Ella es nuestra invitada especial de hoy, es periodista galardonada y productora multimedia que cubre temas de política e inmigración. Ha trabajado en París, Cuba, Israel, Guatemala y Estados Unidos. Por su investigación sobre cómo los padres deportados se perdieron ante las autoridades centroamericanas y estadounidenses durante la crisis de separación en la frontera, fue la portada de Newsweek. Romina fue ganadora del premio NAHJN 2019. Romina, ¿podrías compartir unas palabras con nuestra audiencia el día de hoy, por favor? Buenos días, buenas tardes, porque es cierto que de repente nos van a ver más tarde. Muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a hablar de un tema que me súper apasiona, que son las noticias, y es bueno que trabaje en las noticias y me apasionan las noticias. No siempre fue así y no sabía que esa era la suerte que me tocaría. Así que, bueno, bienvenido. Buenísimo, muchas gracias, Romy. Es de veras un gustazo y un honor tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, como primera cosa, quería preguntarte que nos cuentes qué significa fake news. Ala, es una súper excelente pregunta. ¿Qué son las fake news? Quiero aclarar, voy a decir algo súper contundente y a veces esto me hace me hace poco popular. Desafortunadamente quiero decirles que las fake news no son las noticias que no nos gustan. Hay veces que pensamos que porque no nos identificamos con la ideología de cierto partido o de un político o de un grupo, eso se le puede llamar desinformación. Y en realidad, las fake news con mayúscula es básicamente noticias falseadas, es decir, información que es creada como si fuese real y se distribuye con la intención de desinformar. O sea, el objetivo aquí es muy claro, que es manipular a las masas y difundir mentiras sobre ciertos temas para lograr aunar o lograr que respalden una postura opuesta. Ok, buenísimo. Voy a compartir aquí con nuestra audiencia el significado y también el link de la fuente que les puede ayudar también a, ¿cómo se llama?, a investigar un poquito más sobre el sitio y sobre el significado de la misma, porque creo que es un tema que en los últimos años se ha vuelto muy popular y lamentablemente ya muchas veces cuando leemos las noticias nos entra la duda de será cierto o no será cierto, ¿verdad? Tienes Y, toda la razón. ¿verdad? Entonces, pero ahí al mismo tiempo tenemos una responsabilidad como adultos, ¿verdad? De saber qué está pasando. Entonces, antes de que te quiero hacer otra pregunta, quiero pedirle a nuestra audiencia que nos pregunten, o sea, que te pregunten si tienen alguna duda más sobre qué es fake news o si han tenido alguna experiencia, si nos la pueden comentar, si nos pueden decir algo que tú pudieras ayudarnos, dado tu expertise y tu experiencia de tantos años en este medio. Pero mientras la audiencia nos cuenta un poquito de qué les ha pasado y si tienen alguna duda, te quería pedir si nos puedes explicar un poco cuál es nuestra responsabilidad. Y ahí, bueno, es algo que quiero confesarles. Yo hace muchos años no leo noticias de sentarme y agarrar el periódico o sentarme y ver la televisión. Muchas veces leo ciertos temas, pero a mí me causaba demasiado estrés y me hacía pedazos mi día. Y en un proceso de sanación que fui llevando, una de las cosas que hice fue minimizar casi al 100% la minimización de ver noticias, lo cual tampoco es bueno, porque al final yo también tengo una responsabilidad como persona adulta, como ciudadana de Guatemala y del mundo,
de estar enterada de qué está pasando y ver cómo puedo involucrarme para ayudar si es necesario. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre esto, Romy, cómo es el tema y cuál es nuestra responsabilidad. Bueno, creo que el tema del estrés con las noticias a veces es complejo y la razón por la cual es complejo es porque nos confronta con la realidad en países, en comunidades, en ciudades, en temas que muchas veces nos sentimos incómodos frente a esa realidad. Pero de la misma forma que yo como adulta me siento súper incómoda y me estresa pagar las cuentas todos los meses, no las puedo dejar de pagar porque es mi responsabilidad. O sea, hay veces que la gente piensa que las noticias son superfluas. O sea, que cuando se quieren quitar el estrés, dicen, bueno, me quedo eso, dejo eso. Mire, es preferible dejar de hablar con alguien que nos cae más o menos mal y leer las noticias que al revés. Cierto. ¿Ya? Entonces, creo que eso es lo primero. Lo que yo he observado en los casi 15 años que llevo de trayectoria es que irónicamente o interesantemente es las personas que dejan de leer noticias o no se informan, no solo es el sector más privilegiado de la población, es al mismo tiempo es como una campana, el sector mucho más privilegiado y el más desafortunado de una sociedad. Y tiene que ver con el hecho de que perciben o que el día a día no va a cambiar tan abruptamente como las personas que están en el medio. O sea, siguen con sus trabajos, siguen pagando sus impuestos, siguen haciendo sus cosas o siguen en un nivel de no poder accesar a cierto progreso. Entonces, como no llega la tecnología, no llega eso, no están como completamente fuera de esto, ¿no? Y lo que yo diría es que yo creo que lo que sucede es que las noticias nos confrontan y nos hacen, o sea, las emociones que nos generan, yo no creo que sea estrés. Yo creo que nos genera ira, nos genera frustración, nos genera pasión, nos genera preocupación. O sea, lo que le llamamos estrés de noticias, en realidad son un montón de emociones que tenemos que procesar y que se nos hace la pregunta que si esto está pasando y yo lo sé y yo lo permito, no estoy involucrada. Soy parte del problema si no soy parte de la solución y creo que esto es lo que genera esa tensión. Excelente, no, y me encanta tu respuesta porque sí, te digo, la verdad coincido contigo y si yo me pongo a pensar las veces que yo me he estresado, en realidad lo que tú decís, o sea, estoy sintiendo algo que no le he puesto nombre y apellido, o sea, estoy sintiendo enojo porque me molesta que esa situación esté pasando, estoy sintiendo frustración porque siento impotencia de no poder hacer nada, de no poder colaborar, siento tristeza o siento empatía, pero al final son todas esas emociones que no estamos permitiendo que salgan y al final es válido sentirlas y está bien, pero ponerles nombre y apellido es muy importante también. Además, yo creo que lo que también pasa, y a veces esto es muy particular de Latinoamérica, es que existen como estos momentos donde suceden como se les llama en la prensa bomberazos, o sea, existe una gran noticia y después hay una especie de no sucede nada o no hay un cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros miramos cambios políticos grandísimos, o sea, si miramos el escándalo de Watergate, llevó a la renuncia de un presidente estadounidense. En estos momentos en Puerto Rico hace unos meses, las investigaciones de un centro de periodismo fueron las que descubrieron que en realidad en el huracán se habían muerto centenares de personas, no las 30 y pico que estaba diciendo el gobierno. Se filtraron conversaciones, o sea, que llevaron a la gente a la calle pidiendo un cambio. O sea, de cierta forma, lo que hace la prensa al informar es ayudar a que los ciudadanos creen ese puente, pues. O sea, y si no, la gente no se enteraría, ¿no? Exacto, y no pasarían cambios que ya están listos para suceder, la gente no tomaría cartas en el asunto, porque al final de cuentas también parte de nuestra responsabilidad es hacer algo al respecto, no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Y bueno, y tanto para cosas políticas como desastres humanos, o sea, pasó con lo del volcán.
O sea, con lo del volcán en Guatemala, si no hubiera sido por la prensa y si no hubiera sido por la información, no empiezan las colectas corporativas, no empieza la ayuda a fluir. Entonces, hay que mirarle, o sea, el lado, digamos, los dos lados, ¿verdad? Sí, porque al final, como bien tú decís, o sea, ahí van a haber noticias que obviamente no nos van a parecer, no nos van a gustar, pero eso no quita que esté pasando, pues no lo vamos a, no, no estoy viendo, entonces no pasa nada. O sea, bueno y malo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que creo que con los años también muchas veces abrís la prensa y eso era las cosas que me pasaba y de 10 noticias, 8 eran malas y 2 buenas y las buenas eran de este tamañito, lo que decía, y las malas eran páginas de páginas. Era como, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? O sea, también, porque no algo bueno es noticia, aunque también naturalmente tenemos como un morbo, ¿verdad? Pero... O sea, yo creo que eso ya es como una crítica que se escucha muchísimo. Sí hay noticias buenas, o sea, y los medios, o sea, y de hecho, hasta los ciclos de 24 horas o las emisiones de televisión, una de las cosas que se hace cuando uno produce televisión es que siempre quieres terminar con una noticia buena, entonces dicen, ay, pero antes que nos vamos, veamos esta cosa que pasó en el circo, en el zoológico tal, o sea, o algo súper insólito, o sea, o un evento o sea, un suceso para el libro Guinness, o sea, sí se manifiestan. La semana pasada pasó algo súper interesante, súper chistoso en Sudáfrica, que una persona quiso poner un tweet porque hubo una pedida de matrimonio en un KFC, en un Kentucky Fried Chicken. Y lo quisieron abuchear al señor y hacerlo sentir vergüenza. ¿Qué pasó? Eso prendió fuego y todas las empresas, o sea, todas las empresas ahora les están patrocinando la boda y los han invitado a programas de tele, o sea, y se está cubriendo como un suceso, o sea, sí se cubren. Lo que pasa es que lastimosamente en el mundo, o sea, si la prensa es una reflexión de la realidad, o sea, es un reflejo de lo que está pasando, pasan cosas más desafortunadas que afortunadas. Sí, es cierto, sí, muchas veces, no, sí, muchas veces es así. Sí, es la lata que también está en nosotros a empezar a cambiar todo eso, ¿verdad? De dar más buenas noticias que malas. Pero mira, y contanos sobre esto de ver cómo podemos saber que las cosas son ciertas. ¿Cuál es el proceso que ustedes como periodistas siguen para verificar que una historia sea real y realmente ya publicarla para que todos nos enteremos? Bueno, creo que lo súper importante que hay que entender es, y lo voy a decir, ¿verdad? O sea, obviamente todos los periodistas somos seres humanos, tenemos ideas, tenemos emociones, nos enfrentamos con cosas que tampoco nos gustan, ¿no? O sea, un periodista no es una persona que no tiene emociones. Y el que piense que es así, o sea, les están mintiendo. Ahora bien, lo que es la responsabilidad de nuestro trabajo y un súper ejemplo es que un periodista va a retratar los hechos y va a también incluir lo que personas en posición, o sea, personas vinculadas al hecho están diciendo, y puede ser que sea, o sea, que está lloviendo. Una persona va a decir que está lloviendo y una persona va a decir que no está lloviendo, pero la labor del periodista es asomarse a la ventana. Y cuando se asoma a la ventana, decirle al público, fulano, o sea, yo como periodista, nos asomamos a la ventana y vimos que estaba nublado, o nos asomamos a la ventana y pudimos constatar que estaba lloviendo. O sea, ese es como el rol, es o sea, es esa parte fina, sí, es esa verificación. Entonces nosotros nos entrenamos, ¿no? ¿Y de qué consiste? Ok, antes habían las radios policíacas, antes había un montón de cosas analógicas que estaban en la sala de redacción. O cada periodista se llaman periodistas de fuente, igual que yo cubro temas de inmigración, entonces tengo muchas personas que conozco que trabajan temas migratorios, que están en posiciones de gobierno, entonces normalmente le alertan al periodista, ¿sí? De que algo va a pasar o que algo está pasando. Ahora también están las redes sociales y normalmente decimos, una cosa es un evento, un tweet es una ocurrencia, 2 cosas es un evento, 3 es un trend. Entiéndase. Vemos que hay una alerta de que alguien puso, y podemos hablar desde un crimen hasta un desastre natural, erupción en tal lugar, y uno lo empieza a ver. No significa que el periodista va a decir inmediatamente qué es lo que va a hacer el periodista. Va a ver eso y va a buscar
Por ejemplo, cuando hay un volcán en Guatemala, usemos esto porque en cuanto suceda, si el periodista lo sintió porque estaba en la zona de la capital o estaba en algún otro lugar, o sea, lo va a verificar porque lo vivió, ¿no? La segunda parte, si no lo vivió y se está reportando, mira el centro geológico de Estados Unidos, donde tienen ellos, lo ven por satélites. Entonces eso va a confirmar inmediatamente de cuál fue la escala, todas las cosas, ¿no? Entonces el periodista de ahí procede a llamar y verificar y hablar con las personas, y aquí es personas que estén vinculadas directamente, entiéndase con red, entiéndase presidencia, entiéndase, y no es que le va a preguntar al contador y no es que va a preguntar a una persona administrativa, le va a preguntar a la persona que está encargada y que puede custodiar esa información. Perdón. Y que pueden custodiar, eso mis perros, y que puede custodiar esa información. No, y de ahí se sigue creando, o sea, básicamente la narrativa que uno ve, ya sea en un reportaje en la tele o en la radio, o es hilando suceso, verificación, o sea, ¿y qué están diciendo? Suceso, verificación, opinión. Y se va construyendo, ¿verdad? Y se va construyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un periodista de fuentes que cubre lo mismo? O sea, pasa en Guatemala, o sea, los que cubren tribunales, los que cubren la nota roja, los que cubren economía. Cuando uno ya se especializa y tiene la ventaja de tener una carrera entera cubriendo esos temas, si sucede algo en tribunales o si sucede algo de economía, va a poder saber o intuir cuál es el próximo paso. Entonces, ese periodista ya va a ir a buscar esa información. Esa es la ventaja de la especialización, que por eso lo dominan también. Y por eso sacan exclusivas y lo demás. Excelente. Buenísimo. Gracias, Romy, por compartirnos el proceso. Fabricio Caña, bienvenido. Gracias por su pregunta. Romy, Fabricio está preguntando que qué pensamos de la responsabilidad de las redes, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, para regular fake news que promueven el odio o el racismo. ¿Deberían de hacerse responsables de lo que publican sus usuarios? ¿Cómo lo ves? Excelente pregunta. Permítame un segundito, voy a lidiar con las mascotas. Un segundo, perdón. No hay pena. No, pues miren, este es el espacio así para que pregunten, así que Fabricio, le agradecemos mucho que esté compartiendo sus inquietudes. Igual, si las demás personas tienen alguna duda, quieren saber más sobre este tema, incluso sobre el proceso que acaba de contar Romina de cómo ellos verifican que la información es real antes de realmente sacar cualquier cosa en las noticias, también por favor escríbanlo. Así que, Romy, ahora que te tenemos de vuelta, si nos puedes contestar. Gracias. Bueno, le cuento. En realidad es un tema fascinante. Yo lancé en el 2016 un medio de política para latinos en Estados Unidos y vi de primera mano, o sea, básicamente cómo se producían esta vorágine en Facebook. O sea, era impresionante. Para las personas que éramos reporteros, que veíamos las cosas, decíamos, esto no es normal, o sea, no es, ¿qué estará pasando aquí? Y hubo muchas conversaciones saliendo de esa elección entre las grandes empresas y los periodistas y demás, buscando como un consenso, ¿verdad? Es complicado. Yo más creo que, y ya esto no es como periodista, sino como persona que trabaja en los medios y de cierta forma ciudadana, es muy complejo el rol entre la libertad de expresión y la responsabilidad de la prensa. Es complejo porque hay, o sea, en qué momento mi libertad de expresión se vuelve, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución nos garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa es una extensión de esta libertad de expresión. Sin embargo, hay enmiendas que nos dicen que si esto incita a la violencia, no está permitido. Entonces, es complejo, ¿verdad? Siento que a veces, miren, no sabía decirle, o sea, no hay una respuesta fácil.
creo que lo que sí es positivo es que las empresas están intentando, no sé si lo están logrando al 100%, están intentando tomar cartas en el asunto. Google saliendo de las elecciones creó lo que se llama el Google News Initiative. Han creado toda una cantidad de herramientas digitales entrenando a periodistas. También si uno va a la página de Google News Initiative, lo pueden buscar en español y existen cosas como para ver si las fotos son falsas, para ver si las cuentas son falsas, este tipo de cosas. Creo que están cancelando por lo menos cuentas falsas que son de robots cuando se comprueba que no hay una persona. Creo que esto es súper positivo porque a veces estos robots son los mismos que digitalmente promueven posturas, tendencias y desinformación. Entonces, obviamente, ellos no tienen derechos constitucionales, son robots. Entonces, estos se están sacando, ¿no?, de esa cacofonía. Pero creo que queda muchísimo por hacer. Muchísimo, muchísimo por hacer. Sí, No sé si eso responde a su pregunta. No, y también agregando lo que tú acabas de decir, algo que también es bien importante y es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Porque si bien las empresas están empezando a filtrar más, a evitar que todo se salga de las manos, también si nosotros tenemos grupos en Facebook, sobre todo grupos en Facebook, porque se ha dado, ¿verdad?, de grupos cerrados, donde es bien importante tener políticas y en donde este tipo de temas sean completamente vetados, prohibidos, para que la gente no empiece pues, con posturas muy extremas y que cause conflicto entre la gente y que pueda llevar a hechos violentos, ¿verdad? Entonces, también, digamos, de nuestro lado es bien importante en nuestro pedacito también tener todo ese tipo de temas en un control, en un espacio cerrado donde la gente que esté con nosotros se sienta segura y que no se va a sentir atacada ni menospreciada, y todos merecen el respeto de cada postura que cada uno pueda tener. No significa que uno va a estar de acuerdo o que la comparta, pero el respetar sin que esto se salga de las manos y lleve a un tema de racismo, violencia, discriminación, etcétera, ¿verdad? Porque al final hay diferentes tipos de discriminación racial, sexual, religiosa, de raza, etcétera, etcétera. Miren, les cuento, yo hace 1000 años, cuando empecé mi carrera en Israel y no existía Facebook, no existía lo que hoy se llama el social media o el community management, ¿no? Yo fui community manager y en ese momento trabajaba en el periódico nacional y era una edición digital, era bastante nuevo y la gente llegaba y ponía sus comments abajo. Y mi labor era leerme los comments y permitir comments y borrar o no permitir permitir comments que eran, y básicamente la única línea, y era por eso, ¿no? Yo creo que dejaba pasar el 95% de los comments. Los únicos que borraba, obviamente era una publicación nacional en Israel, es un país judío, las únicas que no permitía era cuando era una apología del nazismo, pero era así, no era como cuando una persona decía, yo estoy de acuerdo con Hitler. Eso tenía que pasar, ¿verdad? Porque eso es la idea de la persona. Pero cuando ponían muerte a todos los judíos, son etc, 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 delete. O sea, no se permitía eso porque eso está incitando justamente a la violencia. O sea, de eso se trata. Lo que también los invito, ahora que Fabricio sacó la pregunta, hay que entender también que el espacio público, cuando estamos en la calle, nos pertenece a todos. Pero cuando estamos dentro de estas plataformas de Twitter, de Facebook, cuando decimos sí, yo quiero ser usuario, uno está firmando una política de uso, ¿verdad? Entonces, yo soy muy o sea, si ustedes están en chats, están en grupos cerrados, donde se están violando esas políticas, denuncien las cuentas. O sea, y entonces, ¿qué sucede? Twitter hace un proceso de verificación, Facebook hace un proceso de verificación, si necesitan, o sea, y hay consecuencias para las personas si se demuestra que están violando la guía de uso. Entonces, creo que lo que nos compete a nosotros como usuarios es denunciar a las cuentas y nos compete también ayudar a que se haga este manejo, ¿no?
Exacto, un manejo adecuado, porque al final de cuentas habemos tantas personas en el mundo digital que no se puede controlar todo, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Romy. Y una última cosa que te quiero preguntar, ya nos quedan 5 minutos de tiempo, pero quería pedirte que si nos puedes dar tips de cómo filtrar mejor la información y si hay herramientas que nos recomendás de noticias, de cosas, como para que empecemos, para los que no vemos mucha noticia y queremos empezar pasito a pasito a involucrarnos como quisiéramos, ¿qué nos recomendás? Bueno, primero les quiero dar un datito que sacó el medio BuzzFeed cuando hizo una evaluación de la campaña del 2016. Precisó que de 22 millones de interacciones que generaron el fake news, la mitad tenían que ver con la batalla final entre el ahora presidente Donald Trump y Hillary Clinton, y fue eso lo que, o sea, vemos el poder hasta dónde pueden llegar esas fake news. Mis tips son, número uno y número dos, suscríbanse a un medio de prensa local, súper importante, y también a un medio de prensa internacional. ¿Qué pasa con eso? Número uno, estas redacciones se van, sobre todo cuando tienen un legado, entiéndase cuando sí hay digitales, diarios, o sea, diarios digitales nuevos, nativos, buenísimos, pero podemos empezar con un diario, el diario oficial, digamos, el diario del país, y un diario internacional. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo, número uno, siempre va a haber puntos de vista o puntos editoriales que nos van a dar perspectiva cuando comparamos los dos. Si bien el New York Times tiene una noticia de Guatemala y tenemos todo el periódico de Guatemala, es interesante ver cómo eso cambia, o sea, o cómo se complementa. Eso es lo que yo diría, cómo se complementa. Creo que es importante eso. Número dos, apagar la tele, o sea, no sirve de nada estar escuchando, era lo comentábamos hace poco en Stephanie. Normalmente lo que está pasando ahora y lo que ha cambiado es que el periodista todavía manda su reportaje de 2 minutos 30, pero después lo que hay es una mesa redonda y las personas sentadas en esa mesa redonda no son periodistas, son analistas, son políticos, son politólogos, son economistas, son abogados. Entonces son partes interesadas que emiten su opinión sobre la noticia y sobre el suceso y no el suceso como tal. Entonces yo apagaría lo que no aporta. Creo que todos los ciudadanos podemos empezar, o sea, podemos empezar de lo pequeño a lo macro. Entonces, esas dos suscripciones, regalándonos 20 minutos. Si no nos gusta así, una cosa que yo encuentro súper fascinante, los podcasts son buenísimos, sobre todo para personas. O sea, nosotros vemos siempre películas de terror, de miedo, de guerras, de sucesos políticos. Nos hemos visto todas las series de Netflix, todo el mundo se está viendo The Crown, todo el mundo se vio, todo el mundo, mire, no hay nada más político que Game of Thrones, o sea, todo el mundo se vio esas series que es y todo el mundo súper fascinado, ¿verdad? Entonces, el complemento para mí eso serían como los podcasts. Está Radio Ambulante, que es excelente, con historias de Latinoamérica muy frescas, o sea, a veces es desgarrador, a veces uno se mata de la risa, a veces llora, pero es una narrativa, o sea, hay una experiencia al verlas. El del New York Times lo encuentro súper bueno. También creo que el país está sacando algunos de esos podcasts. Entonces, los invito como a jugar con eso, porque creo que puede ser muy útil, ¿no? Uh-huh. Excelente, aquí estoy escribiéndolas todas para que nuestra audiencia las pueda ver en los comentarios y ya más adelante, pues si tienen intriga de meterse a estos podcasts que Romy recomienda y se suscriban a diferentes páginas que les llamen la atención en base al tipo de noticias de las que quieran estar enterados, son unas excelentes opciones. También les cuento rapidito que hay un medio que se llama Levanta la Cabeza, que básicamente hace guías de uso de la tecnología. Los invito a que busquen herramientas en Google también. Y si hay algo que les interesa o les llama la atención cuando están viendo una noticia, investiguenlo. O sea, háganse la pregunta. Uh-huh. Excelente.
Buenísimo, Romy, gracias. De veras ha sido un placer y un honor tenerte el día de hoy por acá. Y no sé si querés agregar algo más, alguna otra recomendación o si la audiencia tiene alguna otra duda para Romy antes de que terminemos el Facebook Live. Obviamente que me sigan en Twitter, @RominaAdi, esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Síganme en Twitter, respondo, soy yo la que maneja, no es una robot que maneja la cuenta, entonces con mucho gusto les respondo por ahí. También si dejan en los comments algunas preguntas, me comprometo aquí con Ana Stephanie, con ustedes de respondérselos. Y, ¿qué más les puedo decir? Empiecen, o sea, empiecen porque es su deber y porque a pesar de que puede ser incómodo, es lo más importante, porque para poder cambiar las cosas tenemos que conocer las cosas. Excelente. Gracias, Romy. ¿Cuál dijiste que es tu Twitter, Romy? Romina Adi, o sea, ROMINA ADI. Romina Aquí. Adi. O Rominadi. Romina Adi. No, Adi. las dos A. Romina Adi. Perfecto. Buenísimo. Pues miren, chicos, a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Quiero agradecerles todo su apoyo y participación. Recuerden que si quieren estar enterados de los próximos Facebook Live, les estoy dejando un link para que se suscriban y de esta forma les puede llegar información para que ustedes puedan programarse y organizarse, así pueden verlos, no perdérselos. Igual este queda abierto al público. Para los que entraron tarde pueden empezar a verlo nuevamente si lo quieren compartir con alguien que se pueda beneficiar. Y por último, quería preguntarles cuál es el mayor reto en relación al estrés que están viviendo actualmente y qué otros temas les gustaría que platicáramos en estos Facebook Lives. Así que, por favor, coméntenme abajo, contesten estas preguntas y yo también siempre les traigo material de calidad y con excelentes expositores. Romina, nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy emprendedora guatemalteca, coach transformacional experta en manejo de estrés. Les agradecemos mucho su participación y esperamos verlos muy pronto. Hasta luego a todos. Chao.